Bueno, entonces yo tuve un sueño en donde lo que pasaba era que era una gran cárcel de máxima seguridad, donde a las personas nos encerraban con nuestros mayores miedos. Entonces a las personas que tenían miedo a las arañas las encerraban con muchas arañas. A las personas que tenían miedo a los payasos los encerraban con un montón de payasos y máscaras de payasos, narices de payasos y todo así. Y entonces me tocaba el turno a mí y me decían que a mí me iban a encerrar con mi mayor miedo, que es el miedo a la sociedad y el miedo a mí misma. Entonces en el momento en que se abría la celda, me desperté. Estaba acostada en mi cama, tenía los ojos abiertos, pero cuando me traté de mover, no me podía mover, no podía gritar, no podía hacer ningún sonido. Entonces me di cuenta de que seguía durmiendo. Me desperté, me senté en la cama, pero la cama me tragó. Entonces me di cuenta de que seguía durmiendo. Desperté y cuando abrí la puerta de mi pieza, había un caballito de mar. Salí de la pieza, fui a la pieza de mi papá, de mi mamá, traté de despertarlo, de despertarla. Grité, pateé paredes, puertas, pero no me escuchaban. Entonces fui al baño y cuando abrí la puerta, salí a la calle. Estaba sola. Era de noche. Tenía como 8 años. Yo estaba en un aula, como con un clima muy caluroso, como el aula era una cabaña y adentro había algunas personas como en un techo bajito y la clase era sobre el equilibrio. Así la palabra equilibrio estaba escrita en el pizarrón y del lado derecho había como un rack, como unos tubos para colgar ropa. Me acuerdo que había un tutú, unas aletas y otras cosas como de utilería teatral. Y entonces daban las claves, los secretos de cómo tener una vida equilibrada. Y yo las anotaba en mi libreta y me sentía muy feliz, muy contenta de haber descubierto, ¿no? Como por fin la receta del equilibrio y nada, cuando desperté pues ya se me había olvidado, no me acuerdo. En mi sueño, yo estaba en una casa vieja, una casa como que se estaba un poquito cayendo y tenía muchos cuartitos, como muchos recovecos desordenados. Bueno, yo entraba a una cocina que estaba como en un sótano y estaba muy sucia, me acuerdo. Y ahí andaba un rato, pero luego como que la casa empezaba a vibrar, como si estuviera en un terremoto. Y yo miraba hacia atrás y venía un tren, una locomotora a toda velocidad. Y yo empezaba a correr pues como para huir de la locomotora, y de la locomotora me entregaban un bebé. Había como mucha gente entregando cosas y a mí me entregaban un bebé. Yo no estoy segura si era un muñeco o un bebé, pero bueno, quizás me entregaban un muñeco que se transformaba en bebé. Y entonces yo me daba cuenta como no, yo no me puedo quedar con este bebé, y empezaba a correr tras del tren a toda velocidad, todo lo que podía para devolver el bebé, y no podía, y me quedaba con el bebé. Estaba con una amiga en su coche. Ella estaba conduciendo en la dirección del coche y yo estaba a su lado. Estábamos en una gran vía, una carretera, una gran vía. Estábamos hablando sobre nuestras vidas, nuestras experiencias, hablando mucho. Luego cuando empezó un viento, pero el viento se
empezó, estaba más fuerte, más fuerte, más fuerte, y estábamos pasando cerca de una gran montaña. Luego el viento empezó a sacar las plantas, los animales de la montaña y todos comenzaron a volar. Justo en este momento el viento también sacó un perro y una casa toda y todos comenzaron a volar. Luego mi amiga andó más deprisa y el perro se cayó en el techo del coche y el techo del coche se bajó luego que el perro se cayó y me desperté.